¿Recuerdas ese silencio raro que avisaba que algo grande venía? No se veía todavía, pero ya se sentía en el aire. Primero, el olor a jabón lagarto en el suelo recién fregado. Luego, la cera de los muebles. Brillaban como espejo. La radio sonaba bajito, un villancico en Radio Nacional de España. Y la cocina empezaba a hablar sola, con vapor y promesas. Lo curioso es esto, no había lujo, pero la casa parecía más importante que nunca. Ahí nace la contradicción. Menos cosas, más presencia. En la mesa, un mantel de hilo guardado para las fechas. La tela raspaba un poco, y eso también era Navidad. El sonido de platos apilados, la cuchara golpeando la olla, la campana del portal llamando, y el corazón respondía. Tu madre revisaba despensa, garbanzos, canela, anís del mono. Alguien traía turrón el almendro envuelto como tesoro, y tú mirabas las sillas, contabas cuántos vendrían, porque la fiesta empezaba antes, empezaba esperando. Hoy todo llega en 2 clics, y casi no huele a nada. En los 60 la Navidad entraba por la nariz y por el oído, y cuando ya estaba todo limpio, quedaba lo más serio. Sacar la caja de cartón del armario, esa que guardaba el secreto de la casa. ¿Sabes qué daba más nervios que los regalos? Abrir esa caja guardada arriba del armario. Salía un olor a cartón viejo y a serrín seco. Las manos se llenaban de polvo, pero nadie se quejaba, porque ese polvo era memoria y también era promesa. El Belén se armaba primero, como una ceremonia. Figuras de barro de Olot, frías al tocarlas. San José con la pintura saltada. Igual seguía allí, la Virgen con la cara suave y el niño, tan pequeño. El musgo venía del campo, húmedo, verde oscuro. El río era papel de plata, sonaba crujiente al estirarlo. Luego venía la nieve, algodón de farmacia, blanco que engañaba. Lo ponías en el portal y parecía un milagro doméstico. Y de pronto, la casa cambiaba de respiración. El árbol era otra batalla. Si era natural, olía a pino de verdad, pinchaba los dedos. Si era de plástico, era del Galerías Preciados o el Corte Inglés. Las ramas se abrían con paciencia, una por una. Las bolas de cristal tintineaban, como campanitas tímidas, y las luces eran pocas, pero calentaban la mirada. A veces fallaba una bombilla, y nadie se enfadaba. Se buscaba la mala, se probaba otra. Todos alrededor. Hoy compras una guirnalda nueva y ya está. Entonces, arreglarla juntos era parte del encanto. Cuando por fin se encendía, se hacía un silencio bonito. Se miraba, se sonreía, y por un segundo todo estaba en su sitio. Si esto te tocó por dentro, suscríbete. Aquí estamos juntando recuerdos, sin prisa, y justo cuando el Belén quedaba perfecto, aparecía el primer sonido de la noche, un golpe suave en la puerta y voces en el rellano. ¿Te acuerdas de mirar sin comprar? Y aún así, sentirte rico por dentro. Salías abrigado, bufanda picando el cuello. El aire olía a humo de castañas y a frío limpio. Las aceras sonaban con pasos rápidos, tacones, zapatos duros, y el centro tenía luz propia, aunque fuera poca. Las vitrinas eran un cine silencioso. En Galerías Preciados, los juguetes parecían vivir. Muñecas Mariquita Pérez, con vestido de domingo. Un tren payá dando vueltas sin cansarse. Un Scalextric montado como si fuera un circuito real. Y el balón de reglamento, detrás del cristal. Intocable. En el Corte Inglés, el escaparate cambiaba cada semana. Nieve de algodón, renos de cartón, luces amarillas. Tu cara quedaba reflejada en el vidrio y te veías allí. Dentro de la escena, a veces entrabas solo para mirar más cerca, olor a colonia Barón Dandy en la perfumería, manos heladas tocando barandillas de metal, el murmullo de la gente, bajo, constante, como río. Había contradicción. No tenías de todo, pero tenías ilusión completa. Hoy lo ves todo en pantalla, y no brilla igual. En la puerta de una pastelería, polvorones apilados, mazapán en bandejas,
azúcar que cruje al morderlo. Y tú sabías algo, la noche estaba creciendo, porque al volver a casa, el olor ya no era de calle, era de cocina caliente y de mesa que se llena. ¿Y si te digo que la Navidad empezó en una olla, no en un regalo, en un olor que se quedaba en la ropa? La cocina sudaba, ventanas empañadas, el caldo burbujeaba despacio, sonaba como un reloj, había laurel, ajo y un toque de pimentón. El aire olía a sopa caliente y a hogar bien cerrado. En el horno el asado hacía su propio idioma, grasa chispeando, piel dorándose, crujido pequeño y constante. Tu padre abría la puerta del horno, solo para mirar. Ese golpe de calor en la cara era una fiesta. La mesa se vestía con mantel de hilo, servilletas de tela, los cubiertos fríos al tacto, como si fueran importantes. Las copas de vidrio fino tintineaban y las voces llenaban todo. Sin prisa, sin pantalla, llegaban los sabores de siempre y con nombres exactos: polvorones la estepeña, turrón el almendro, mazapán de Toledo, anís del mono en vaso pequeño, y el papel del turrón sonaba como un secreto al abrirse. Aquí viene la contradicción. La comida era sencilla, pero el momento era enorme. Hoy hay mesas llenas de platos y vacías de conversación. Los niños miraban el reloj, pero se quedaban igual, porque el mejor regalo era reír en la mesa y escuchar historias repetidas, que siempre sonaban nuevas. Y cuando el último bocado se iba, llegaba el sonido más esperado: sillas moviéndose, pasos hacia el salón, el papel del primer paquete respirando antes de romperse. ¿Recuerdas cuando una canción podía unir una casa entera? No hacía falta volumen, hacía falta estar juntos. La radio se encendía y cambiaba el ambiente. Sonaba Radio Nacional de España, con voces serias y cálidas. El altavoz crujía un poco. Ese ruido también era parte, y los villancicos entraban despacio, como una visita conocida. A veces era un disco, un vinilo negro y pesado. La aguja caía y hacía tac. Luego música. Se escuchaba a los Panchos en alguna casa, y en otra, Antonio Machín. Depende del barrio y del gusto. La televisión era en blanco y negro, y parecía un teatro. La pantalla tenía nieve, y nadie se quejaba. Salía el especial de Navidad en TV. La familia callaba un momento, como si fuera misa. Había una contradicción bonita. Todo era simple, pero todo se sentía grande. Hoy cada uno lleva su música en el bolsillo. Antes, la música nos sentaba a todos en el mismo lugar. El olor a turrón seguía en el aire, y el sonido de palmas marcaba el ritmo. Alguien cantaba mal, y daba igual, porque lo importante era reír y repetir el estribillo. Y justo cuando la última canción terminaba, pasaba algo especial. Alguien se levantaba, miraba hacia un rincón, y traía esa ropa solo para la ocasión. ¿Te acuerdas de esa ropa que no era ropa? Era una especie de promesa doblada en un armario. Salía con olor a naftalina y a jabón chimbo. La camisa estaba tiesa, bien planchada. El vestido llevaba almidón, rozaba la piel, y los zapatos nuevos brillaban, aunque apretaran un poco. Ahí viene la contradicción. Incomodaba, pero te hacía sentir importante. Hoy buscamos comodidad todo el tiempo. Entonces vestirse era un respeto hacia la noche. Tu madre ajustaba el cuello, con dedos rápidos. Tu padre se arreglaba el pelo, con agua y peine fino, el sonido del cinturón, el clic del broche, y ese silencio breve frente al espejo. Luego venía la foto, una sola, y valía oro. Cámara Kodak Instamatic, flash que te dejaba ciego, o el fotógrafo del barrio, con fondo pintado. Sonreías tímido, pero por dentro estabas orgulloso. La foto no era para subirla, era para guardarla. Se metía en un álbum, con hojas negras y esquinas pegajosas, y años después volvía a hablarte sin decir una palabra. Y cuando la foto ya estaba hecha, faltaba lo más difícil: esperar sin tocar los paquetes. Escuchar el papel crujir desde el salón, como si llamara tu nombre.
¿Recuerdas contar los paquetes sin atreverte a tocarlos? El salón olía a pino y a papel nuevo. El papel era sencillo, marrón o rojo, se ataba con cuerda o con cinta fina que se rompía fácil. El sonido del envoltorio era música. Crujía lento y el corazón iba más rápido. Aquí está la contradicción. Había pocos regalos, pero pesaban como un mundo. Hoy hay muchos, y se olvidan en una semana. A veces era un solo juguete grande, un mecano en caja metálica, con piezas frías al tacto, un Cinexin para ver películas en la pared, una muñeca Nancy con su olor a plástico nuevo, o un balón Mikasa, guardado como si fuera trofeo. Tu madre decía, con cuidado, y tú no podías. Las manos temblaban, las uñas buscaban el borde, y cuando por fin se abría todo se quedaba quieto, como si la casa escuchara tu reacción. No era solo el objeto, era lo que decía. Pensamos en ti, te conocemos, te esperamos. Por eso se recuerda toda la vida, aunque ya no exista. Luego venía el primer uso, allí mismo, sin instrucciones largas. El suelo se llenaba de papel, y nadie lo regañaba. Porque esa noche era permiso, era infancia sin prisa, y cuando el último lazo caía, aún faltaba lo mejor. Bajar al suelo, jugar, y sentir que el mundo entero cabía en una simple idea. ¿Recuerdas jugar en el suelo y perder la noción del tiempo? No había pantalla. Y aún así, el mundo era enorme. Las canicas chocaban. Sonido de cristal contra cristal. El suelo estaba frío, pero nadie se levantaba. La mano olía a metal, a moneda, a polvo del pasillo, y el bolsillo pesaba con tesoros pequeños. El trompo giraba y zumbaba, como un insecto feliz. La cuerda raspaba la palma, dejaba marca. El yoyo subía y bajaba, con ritmo de corazón. Y tú practicabas frente a todos, para que te vieran. Ahí está la contradicción. Era todo muy simple, pero te hacía sentir especial. Hoy hay 1000 juegos, y a veces nadie se mira a los ojos. Se inventaban reglas nuevas en un minuto. Si ganas, te quedas. Si pierdes, cambias. Las risas estallaban, y el salón parecía un estadio. De fondo seguía el olor a polvorón y a chocolate caliente. Algunos tenían un tebeo, el Capitán Trueno. Otros traían cartas, la baraja española gastada, y siempre aparecía alguien con un cochecito rico. Rodaba torcido, pero era el rey de la noche. No era solo jugar, era pertenecer, era saber tu lugar en la ronda y en la familia. Por eso se recuerda con tanta fuerza, y cuando el cansancio por fin llegaba, pasaba algo precioso. Alguien llamaba a la puerta, y la Navidad se hacía todavía más grande, porque entraba el vecino. ¿Recuerdas cuando llamar a una puerta no daba vergüenza? Se llamaba y ya, y alguien abría con sonrisa. La escalera olía a comida mezclada, a caldo, a ajo frito, a turrón recién abierto. Se oían pasos en el rellano, y risas en eco, y el timbre sonaba como anuncio de alegría. «Pasa, toma algo». Esa frase era llave. Entraba el vecino, con su abrigo grueso. Traía una bandeja, o una botella de sidra el gaitero, y dejaba el frío fuera, como si fuera una norma. Aquí viene la contradicción. La casa era pequeña, pero cabía medio barrio. Hoy hay casas grandes y puertas que no se abren. Los platos iban y venían, sin lista, sin etiqueta, croquetas en un plato prestado, y nadie lo reclamaba. Una fuente de polvorones, y siempre faltaba uno, y eso hacía reír. Porque era señal de vida. Los niños corrían de un salón a otro. Nadie preguntaba ¿de quién es? Todos sabían. Son de todos. Y ese todos se sentía en el pecho. Al final quedaban conversaciones bajas, consejos de mayores, chistes repetidos y un abrazo fuerte en la puerta. De esos que duran. Y cuando el último vecino se iba, la casa se apagaba despacio. Quedaban migas, papel en el suelo y un silencio dulce como el comienzo del día siguiente. ¿Te acuerdas despertar y saber que todavía era Navidad? No por el calendario, por el silencio de la casa,
El suelo tenía juguetes tirados, como huellas de la noche, un trompo en un rincón, canicas bajo la silla. El papel roto seguía allí, arrugado, victorioso, y el aire olía a pino cansado y a chocolate recalentado. En la cocina quedaban sobras, y eso daba paz. Caldo en la olla, asado en un plato tapado, turrón a medio envolver, polvorones con azúcar en la mesa. La cuchara chocaba suave. Sonaba a domingo tranquilo. Aquí está la contradicción. La fiesta ya pasó, pero el calor se quedó. Hoy se limpia todo rápido, para volver a la rutina. Entonces se dejaba un poco, para seguir sintiendo. Tu madre abría la ventana, entraba aire frío, se mezclaba con el olor a comida, y parecía limpio. Tu padre leía el periódico, ABC o La Vanguardia, y la radio bajita acompañaba. Sin pelear por atención, tú mirabas tu regalo otra vez, con calma nueva, lo tocabas, lo reconocías, como si fuera tuyo de verdad. Y por primera vez entendías algo. No era tener mucho, era tener cerca, porque lo que queda no es el turrón, no es la foto, ni el árbol. Lo que queda es esa casa llena, y ese todos verdadero. Y ahora la pregunta, si pudieras recuperar una sola cosa de aquella Navidad, ¿cuál sería y con quién la compartirías hoy?